Cordial saludo estudiantes. En este video vamos a mirar cómo construir ingresos, costos y utilidades como modelo lineal y de esa manera lo puedan aplicar en su proyecto de TBT. Entonces empecemos. Primero recordemos las definiciones. De los costos son los gastos en el que incurre una empresa, ¿sí? Y se dividen en dos. Entonces, uno es el costo fijo. El costo fijo son todos los gastos que genera la empresa que no cambian, ¿ok? Y que no tienen que ver con su producción. Y los costos variables son los costos, como su nombre lo indica, de la producción de cada uno de sus artículos. Entonces, la función de costos nosotros la vamos a llamar costos de X igual al costo unitario, que este es un número que ustedes lo tienen por la tabla de costos que hicieron, por X, más el costo fijo, que también lo tienen en una de las tablas. De esta manera tienen la función de costos. Recuerden, el costo unitario es el costo de producción de cada unidad y el costo fijo son todos los gastos adicionales que ustedes tienen en la empresa. De esa manera tiene la función de costos. La función de ingresos es el valor bruto, ¿sí? Que se obtiene en un periodo de tiempo por un producto. Eso implica que el precio de venta que nosotros vamos a fijar, ¿sí? Va inherente única y exclusivamente a lo que vale, o bueno, en lo que vamos a vender el artículo, sin tener en cuenta ni impuestos, como el IVA, ni nada de eso, sino el valor neto, ¿sí? O bruto. Entonces, el precio, el ingreso viene dado por el precio, que también lo tiene en una tablita, ¿sí? Por X, recuerden que X es el número de unidades, esa es mi variable independiente, tanto aquí como aquí es la variable, no le vamos a asignar valores, más un ingreso fijo. En el caso de nosotros, el ingreso fijo es cero, porque la empresa no está subsidiada, ¿ok? Entonces, ahí siempre vamos a colocar cerito. Y las utilidades, que es la rentabilidad que se obtiene, en este caso se hace utilidades es igual el ingreso, que son todos los gastos, perdón, todo lo que yo percibo por la venta de mis productos, menos los costos, que son todos los gastos que percibe mi empresa. Si este resultado de U de X, cuando yo lo reemplace para un valor de X específico, ¿sí? Me va a decir que si eso es mayor que cero, la empresa genera ganancias. ¿Sí? Si la utilidad es menor que cero, o sea, valores negativos, pues estoy generando pérdidas. Y si la utilidad es exactamente cero, no tengo ni pérdidas ni ganancias, que es lo que llamamos el punto de equilibrio. Entonces, aquí hay un ejemplo de aplicación que es muy similar a lo que ustedes tienen. Entonces, dice, una empresa ha determinado que los costos que genera producir una unidad de sus artículos es de 400.000 y que los costos fijos mensuales ascienden a 1.500.000. Tener en cuenta, este es el costo de producir una unidad, entonces acá colocamos de una vez costo unitario y este es el costo fijo en meses, acá me están aclarando que está en meses, que es 1.500.000, ¿ok? Sigo leyendo, además vende cada artículo en un precio de 600.000. Entonces, 600.000. Recuerden, nuestra empresa no está subsidiada, entonces ese es el precio fijo, ¿sí? El precio que nosotros vamos a dar a la venta y ingreso fijo, pues no tenemos. Por lo tanto, le asignamos un valor de cero. ¿Ok? Hasta ahí, digamos que ustedes tienen estos 400 de una tabla de costos que hicieron. Este de 1.500.000 es el gasto adicionales que ustedes también les hicieron en una tabla. Y el precio de venta es el que ustedes fijaron con ayuda de su profesor de TBT a partir de la consulta que hicieron en la tercera tabla de consultar unas empresas. Bien, teniendo esos valores, pues podemos empezar a construir nuestras funciones. Entonces vamos a empezar. Tengan en cuenta que X es la variable, es decir, el número de unidades que vamos a producir al mes, en este caso, porque así me lo dicta el ejercicio, pero nunca lo vamos a reemplazar por un valor porque pues esa es mi variable. Entonces, el ingreso es precio por cantidad. Ya sabemos que vendemos cada una de 600.000, entonces 600.000 por X. Pues eso se llama ingresos de X, porque va a variar dependiendo del número de unidades X que yo produzca y venda. Costos. Entonces va a ser el costo unitario, que ya dijimos que era 400.000, por X, que es el número de unidades que yo produzca y venda, ¿sí? Pero no sé cuántas voy a producir al mes, entonces lo dejo como la variable X, más 1.500.000, que son todos mis gastos adicionales. Entonces ya tengo la función de ingresos y la función de costos.
Y por último, la de utilidades, que es los ingresos menos los costos. Tengan cuidado, ingresos es 600.000X, bien, menos, que es la formulita, dice menos los costos, pero los costos es toda esta función. Para que no cometan error, recuerden siempre colocarla entre paréntesis. Entonces queda menos 400X más 1.500.000. ¿Por qué es importante? Porque este menos le tengo que hacer la propiedad distributiva. Entonces menos por 400.000 menos 400.000X, perdón, y menos por más da menos 1.500.000. Después se agrupo términos semejantes que sería 600.000 menos 400.000, 200.000. Y esta es mi función de utilidades. Entonces tengo ingresos, ¿sí? Lo que va a entrar a mi empresa por la venta de los productos, costos, ¿sí? Lo que voy a generar en gastos por la producción de X unidades más los gastos fijos, y las utilidades, que es lo que me va a quedar. Importantísimo, el costo unitario siempre tiene que ser menor al precio de venta. Yo siempre voy a vender, ¿sí? Por un monto mayor a lo que me genera producir la unidad. Siempre. De esa manera, esta primera expresión, que va a ser el ingreso menos el costo unitario realmente, que es lo que voy a agrupar en términos semejantes, me va a dar positivo, ¿sí? Si esto no ocurre, pues mi negocio no es viable, ¿cierto? Porque pues yo no puedo producir unidades a 400.000 y venderlas en menos de ese valor, pues porque ya estaría generando pérdidas desde el inicio. Ahora bien, vamos a mirar cómo graficar esas funciones. Les voy a comentar en este video cómo se hacen las cuentas, ¿sí? Y cómo se ubican. En un siguiente video les voy a explicar cómo hacer las gráficas, por ejemplo, como yo las hice aquí, que las hice con GeoGebra. Entonces, eso se los explicaré en otro videito. Acá solamente les voy a explicar las cuentas. Bien, entonces empezamos. Vamos a mirar, como las funciones son lineales, basta tener dos puntos para graficarla y un tercero para verificar. Entonces, siempre hallamos cortes con X y cortes con Y. Recordemos que los cortes con X es coger la función e igualarla a 0. Como mi función es ingreso de X, la iguala a 0. Entonces, ingreso de X es 600.000X. Entonces coloco 600.000X igual a 0 y despejo. Entonces, este 600.000 lo reescribo acá dividiendo, 0 sobre cualquier cantidad me da 0, entonces ya sé que cuando X vale 0, el resultado del ingreso es 0, entonces me queda la pareja 0,0. Ahora, el corte con Y es reemplazar siempre en la función las X por 0, que es diferente, acá es igualar a 0 y acá reemplazar por 0. Entonces, si yo reemplazo mi ingreso de 0 unidades sería 600.000 por 0. Y 600.000 por 0, pues me da 0. Quiere decir que si produzco 0 unidades, ¿sí? Mi ingreso es 0. Entonces 0,0. Realmente acá tendría solo un punto, porque corte con X es 0, 0 y corte con Y también es 0, 0. No es suficiente para dibujar una gráfica. Entonces, ¿uno qué dice? Dice, bueno, pues tenemos que hacer algo. Busquemos más punticos. Entonces, en ese caso, para buscar nuevos punticos, uno tabula en la función. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es tabular. Entonces va a coger una cantidad cualquiera. Entonces digo, bueno, voy a tabular, supongamos, cuánto es el ingreso de producir 2 unidades. Entonces vengo acá, ingreso de producir 2 unidades sería 600.000 por esas 2 unidades. ¿Sí? Le estoy asignando valores a X suponiendo que son 2 unidades. Pero recuerden que X es mi variable. Entonces digo 600.000 por 2, 1.200.000. Quiere decir que cuando produzco 2 unidades, ¿sí? Mis ingresos son de 1.200.000. ¿Qué pasa si produzco 6? Pues reemplazo. Ingreso de 6 sería 600.000 por 6. 6 por 6, 36. Y agrego los ceros que tengo acá. Eso me daría 3.600.000. Quiere decir que si produzco 6 unidades, miren acá, ingresos de 6, ¿sí? Mis ingresos serían de 3.600.000. Entonces, 6 unidades. Aquí tengo un errorcito. 6 unidades. Corregimos de una vez. 3.600.000. Bien. Y listo. Si quiero mi grafiquita, entonces voy en un plano cartesiano y ubico esos puntos. Importantísimo las escalas, muchachos. Bien. Entonces, cuando ustedes van a hacer las escalas, tengan en cuenta que usted quiere ubicar 1.200.000. Miren acá. En Y y quiero ubicar 3.600.000.
Entonces, por ejemplo, yo cogí acá una escala de 500 en 500. Entonces, 500.000, 1.000.000, 1.500.000, 2.000.000, 2.500. Y así, cada rayita, ¿sí? De mi cuadrícula me está representando 500.000. Entonces, esa escala es importante. Y acá abajo coloqué las unidades que estoy colocando de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10. Y ubico los punticos. Entonces tengo corte con X 0,0, mírenlo aquí, 0,0. Y el corte con Y también me dio 0,0. Entonces acá 0,0. Entonces, importantísimo, cuando ustedes vayan a hacer sus gráficas, tengan presente que si tiene corte con Y corte con X en 0,0, pues no tiene sino un punto, no puede trazar la gráfica, entonces necesita más valores. Entonces tabulamos, por ejemplo, 2,1.200.000, 2,1.200.000, ¿sí? Y el otro que fue 6,3.600.000, 6,3.600.000. Yo podría tabular otros valores. Algunos dirán, no, pues es más fácil reemplazar por 10, ¿cierto? Porque 600.000 por 10, pues 10 millones, entonces cojo 10, 6 millones y el puntico me quedaría acá, 6, 10 millones. Yo escojo los punticos, no hay problema. Una vez mis punticos, pues trazo la gráfica. Bien, pero igual, ahorita les explico en otro video cómo hacer estas gráficas rápidamente en GeoGebra. Miremos el otro, que sería la función de costos. Entonces, la misma historia, ¿sí? Igualito. Ya tengo mi función de costos. Entonces, hago exactamente lo mismo. Para tener el corte con X, cojo mi función, la igual a 0, 400.000 X más 1.500.000 igual a 0, transposición de términos, recuerden, ¿sí? Cambia el signo, menos 1.500.000, despejo la X, este 400 lo reescribo dividiendo, pero aquí conservo mi signo, menos 1.500.000 dividido 400.000, eso me da menos 3,75. Quiere decir que cuando X yo lo reemplace acá por este numerito menos 3,75, el resultado me va a dar 0. O sea que X vale menos 3,75 y mi Y va a ser 0. De la misma forma, corte con Y reemplazando por 0. No se les olvide. Entonces, corte con Y es reemplazar las X por 0. Entonces, venga acá, 400.000 por 0, pues me da 0 más 1.500.000. Entonces, me da 400.000 por 0, 0 más 1.500.000, 1.500.000. Y me da 0.500.000. Ya tengo dos puntos. Dos puntos determinan una recta, o sea que con eso sería suficiente. Sin embargo, uno verifica con un tercer punto. Si el tercer punto no queda sobre la recta, es porque alguna cuenta está mal y me devuelvo. Entonces yo digo, bueno, voy a reemplazar uno fácil. Como dijimos anteriormente, vamos a reemplazar por 10. Entonces vamos a hallar el costo de producir 10 unidades. Entonces quedaría costo de producir 10 unidades. Entonces acá sería C de costos. ¿Sí? El costo de producir 10 unidades sería 400.000 por las 10 unidades más 1.500.000. Entonces 400.000 por 10 me da 4 millones, mírenlo acá, más 1.500.000, 5.500.000, entonces me da la parejita 10 unidades, 5.500.000. Teniendo esto, entonces voy y ubico en el plano, entonces ubico mis tres punticos, menos 3,75,0 estaría como por aquí, ¿cierto? Es el corte con X, en Y 0.500.000, 0 en X 1.500.000 en Y, y el de verificación que fue 10, 5.500.000. Entonces vengo acá 2, 4, 6, 8, 10 unidades y subo hasta 5.500.000 y por ahí debe pasar mi recta. ¿Cómo se llama esta recta? Pues costos de X igual a 400.000 X más 1.500.000. Y de la misma manera hacen utilidades. ¿Ok? Entonces, lo mismo. No tiene lío. Cogen la función de utilidades, lo voy a explicar más rápido porque ya hemos hecho la cuenta dos veces. Coge la funcióncita para hallar cortes con X, la igual a 0, despeja, transposición de términos, despeja, hace la división, le dio 7.5. Entonces, si X vale 7.5, Y vale 0. Para hallar el corte con Y, reemplaza la X por 0, 200.000 por 0, pues daría 0 menos 1.500.000. Entonces 0 menos 1.500.000 menos 1.500.000, 0,1.500.000. Dos puntos ya me determinan una recta, pero verifico por un tercero para no tener problemas. Entonces hallamos, por ejemplo, en este caso, la utilidad de producir 10 unidades. Entonces decimos, bueno, ¿cuál es la utilidad de producir 10 unidades? La utilidad de producir 10 unidades sería
200.000 por 10, ¿sí? Que serían 200.000 por 10, 2 millones, menos 1.500.000, entonces 2 millones menos 1.500.000, 500.000, y me haría la pareja 10,500.000. Voy y ubico esos valorcitos en la recta, en el plano cartesiano, perdón, y tengo mis valores. Entonces, en X, 7,5,0, mi corte con X, entonces vengo acá a 7.5,0, ubico la parejita ordenada. En Y me dice que es 0, menos 1.500.000, 0, menos 1.500.000, ¿sí? Y el valor de verificación que yo dije 10,500.000, 10,500.000. Y tengo los tres punticos, trazo la curva y esa curva se llama U de X igual a 200.000X menos 1.500.000. Como todas son lineales, entonces en el siguiente video les voy a explicar cómo hacer una gráfica lineal con uno de estos ejemplos. Bueno, espero haya sido claro la explicación. Esto es lo que tienen que hacer con su proyecto de técnicas y llenar el formato que se les va a adjuntar. Se los adjuntamos en Word para que ustedes lo puedan editar, ¿sí? Bueno, este es el último paso que se les va a pedir allá y es hallar el punto de equilibrio. Entonces, el punto de equilibrio se obtiene cogiendo ingresos igualándolo a costos o, como decía arriba, cogiendo la utilidad igual a 0. Entonces, si mis ingresos son de 600.000 por X y mis costos son de 400.000X más 1.500.000, puedo hacer transposición de términos de este menos 400 y de este me quedaría menos 1.500.000, agrupo términos semejantes y si se dan cuenta cuando hago ingresos igual a costos, esta que me quedó acá es la misma que yo tenía de utilidades, 200.000X menos 1.500.000. O sea que hacer ingresos igual a costo es lo mismo que coger utilidades igual a 0. Por eso hago estos pasos para que lo verifiquen. Y lo mismo, despejamos. Entonces el punto de equilibrio es despejar el valor de X. Entonces este menos 1.500.000 le hacemos transposición de términos, despejamos el 200 queda dividiendo, menos 1.500.000 dividido 200.000 me da 7.5. Si reemplazo ese valor de 7.5 en cualquiera de estas dos funciones, tanto en ingresos como en costos, me va a dar el mismo resultado. Si reemplazo en 500, entonces acá hicimos la cuenta, 4.500.000. Si reemplazo en costos por 7.5, también me da 4.500.000. Entonces, el ingreso de producir 7,5 unidades es 4.500.000 y el costo de producir esas 7,5 unidades también es 4.500.000. ¿Eso qué significa? Que si los ingresos y los costos son iguales, pues la empresa no va a tener ni pérdidas ni ganancias. ¿Ok? Eso es lo que llamamos el punto de equilibrio. Es decir, que si grafico las dos funciones en un solo plano, como en este caso, se van a unir en ese puntico. Entonces, ambas van a pasar por 7,5, aquí 7,5, 4.500.000. Por esos punticos van a pasar las dos. Como en esta gráfica, si ustedes miran, esta verde es la de ingresos, la muevo un poquitico para que lo vean bien. Acá para que vean las ecuacioncitas. Esta verde es la de ingresos. De este punto en adelante los ingresos, miren, van a ser más grandes que los costos. Quiere decir que si los ingresos son mayores que los costos, voy a tener ganancias. ¿Cuándo? Cuando produzca más de 7,5 unidades. Y voy a tener pérdidas en este caso, porque los costos, miren, van a ser mayores que los ingresos. Entonces, si produzco menos de esas 7,5 unidades, voy a generar pérdidas. Se llama zona de pérdida y zona de ganancia. Importantísimo en nuestra empresa, porque nosotros siempre queremos estar aquí en la zona de ganancia. Bien, espero esto sea suficiente para que puedan hacer su trabajo. Prácticamente repetir lo mismo con los datos que generaron con su profe de técnicas. Entonces colocan acá los datos y hacen las cuentas de ingresos, costos y utilidades muy parecido a lo que está en el ejemplo. Acá inserta las grafiquitas que las puede hacer en GeoGebra y pegarlas. Ya les mostraré en un siguiente video cómo hacer las gráficas. Hasta pronto.